Dale. Buenas tardes. Programa 74 de Aquí Ahora. Un día muy especial, Día del Arquitecto. Exacto. Y recibo a un gran arquitecto, querido amigo mío, Marcelo Vila. ¿Cómo andás? Esto para los que nos retan por las distancias y demás, y esperemos que pase esta situación pronto. Bueno, hoy Marcelo, me vas a permitir, tengo que hacer protocolarmente agradecer al Colegio de Arquitectos de Misiones. La semana pasada, o la anterior, fue el de Río Negro, esta vuelta de la de Misiones, cuya presidenta estoy charlando conmigo, y acabamos de declarar de interés este programa, con lo cual ya tenemos la declaración de 4 colegios profesionales de las provincias de nuestro país que declaran de interés este programa, que ya va 74. Yo me acuerdo cuando yo comencé hace casi 5, ya estamos en el 5º año, y vos tenías que viajar a Cuba. Entonces tuvimos que suspender tu programa. Y después me llamaste, quiero hacer el programa, y lo agregamos. Fue el programa número 6, ya llegamos el 74. Bueno, ¿hoy qué vamos a hablar? ¿De arquitectura del estudio o vamos a hablar de arquitectura? No, yo creo que hoy es un día especial, ¿no? Para todas las arquitectas, para todos los arquitectos, podemos mandar un abrazo enorme, un saludo especial en este día. Y la verdad es que me parecía que, en todo caso, de las obras podemos hablar otro día. Y yo creo que hay como temas que en el Día del Arquitecto podemos poner en la mesa. Una es... una reflexión. Sí, reflexionar sobre algunas cosas. Me parece que, podríamos reflexionar sobre el contexto que nos toca vivir, hacer una breve secuencia de dónde estamos en términos del 2020 y de la pandemia. Me parece otra reflexión. Podríamos agregar la política, pero bueno. Sí, porque también forma parte de otra pandemia. Totalmente. Creo que hay mucha gente que se está enfermando de sobresaturación de información. Totalmente. Bastante perversa, te diría en algunos. Totalmente. Usando una palabra bastante precisa y elegante. Eso podría ser un primer bloque de reflexión. El segundo me parece que... O sea, el contexto. El contexto. Puestos al hoy, todos los desafíos hacia adelante, me parece que, para los arquitectos, las escalas de desafío que tenemos para pensar, y me parece que hay un mundo de reflexiones que por ahí sumen y aporten a qué tenemos que hacer los arquitectos 2020 post-pandemia. Y el tercero podría ser hablar de la enseñanza, de la facultad, de un ámbito que a mí me es muy cercano, que tiene que ver con el Taller Sudamérica, el SOS Ciudades, y de alguna manera la tarea que hacemos como colectivo. Vos lo llamás SOS Ciudades y yo lo llamo SOS Ciudades. Sí, en realidad es SOS Ciudades, ¿no? El nombre viene de Alerta Ciudades, viene de ahí. Vos sabés que me parece perfecto el esquema que planteás, pero hoy tuve una amiga mía que es una arquitecta, Gladys Pollán, concejala de Tigre. Ella estuvo manejando mucho el tema de planeamiento de Tigre, y a través de planeamiento de Tigre se genera un vínculo con Curitiba, y a través de la Cancillería se hace un vínculo con París. Y hoy estuve en la exposición del doctor Carlos Moreno sobre la ciudad de los 15 minutos. 75 personas, ninguna se movió ni medio centímetro. Interesantísima la exposición. Es más, es la primera vez que de primera persona y con muy buen trabajo, porque trabaja con él una argentina que traducía del francés, o sea, excelente. Y debo felicitar, aprovecho el espacio para felicitar a mi amiga al aire y el trabajo que está haciendo, estuvieron muy bien. Y volvemos a la ciudad de los 5 minutos. Yo la vez pasada, de los 15 minutos, perdón. La vez pasada hablaba con ella, le digo, en este tema, y me dice, no hay más ciclovías, Ramón, no hay más bicisendas, tenemos que hablar de ciclovías. Tenés razón. Y ahora tenés el house, la gente que trabaja en su casa, el house office, y tenés que para mí el punto más delicado de los programas de necesidades que tenemos que replantear los arquitectos es el área educativa. Justamente es el último bloque que vos vas a abordar. Yo recordaba la vez pasada en un programa, voy a cerrar esto, ya no lo voy a estar, en un programa que hablaba, creo que era con Mederico Febre o algo por el estilo,
o Jorge Lema. Estamos charlando acá en este diálogo de amigos y le decía, yo empecé a estudiar en varias escuelas, mi vieja era maestra, entonces yo peregrinaba a las escuelas donde iba mi mamá, a veces, con lo cual tengo un quilombo encima que no te quiero contar. Pero estudié en una escuela que era la escuela de Guaira en Saavedra, que era una escuela de Perón. Una escuela con un patio, con un coso, estaba perfecta. Y después, como pasó una doble escolaridad, tuve que ir a parar a una de las viejas escuelas de Sarmiento, Pinotea, Puerta Cancel, Banderola, etcétera, y la estufita de gas de querosén, que me divertí mucho más que en la otra, te aclaro. Pero después, claro, uno cuando analiza eso es la influencia del movimiento moderno sobre la difusión del virus de la tuberculosis, la necesidad de replantear los problemas, que el plan quinquenal las tomó como dogmáticas, claro, y las llevó a cabo. Pero hoy de vuelta debemos replantear esto. O sea, qué sé yo, puedes trabajar en enseñanza con una burbuja, un día sí, un día no, digamos. Tenemos mucho para repensar. ¿Cómo lo haces en un secundario? Mucho para repensar. ¿Cómo lo haces y cómo lo haces en la universidad? Yo creo que forma parte de todos los desafíos que tenemos post pandemia. Si querés, ¿me entendés? Contextualicemos, porque me parece que muchas de las cosas no habíamos hablado de esto los dos. No, pero muchas de las cosas que contaste, la de los 15 minutos, yo soy bastante crítico de eso, y cuando lleguemos a ese punto... Dale, no, pero me pareció interesante escucharlo, porque alguno me dijo, no, a mí no me interesa, me dijo. No. ¿Y cómo vas a decir que no te interesa si no lo escuchaste? No, lo conozco en profundidad y soy crítico en algunos aspectos. Hay una cosa que es tremenda. Europa dejó de ser el centro de producción de conocimiento hace rato. Vos estás hablando lo que charlamos en un programa que estuvimos varios acá, cuando hablábamos de los archipiélagos. Sí, creo yo que tras la crisis europea, la mirada de Europa vuelve hacia estos lugares de escasez y entra en desafío la posibilidad de producir un pensamiento propio y dejar de seguir comprando todas las reflexiones que se producen afuera. Porque hablamos de los bonos verdes para el Amazonas y ahora hablamos de los 15 minutos. La verdad, en una ciudad o en un país que de alguna manera está atravesado por cuestiones como mucho más importantes, lo de los 15 minutos, digo, es un tema a reflexionar. Es un tema a reflexionar. No es el central, me parece. Perdón. ¿Se sigue escuchando bien? Yo tenía una conversación hace poco con un colega con el cual discrepaba sobre ese tema, y yo le decía, esto lo veo más para las ciudades grandes. Me dice, no te equivocás, esto es para las ciudades chicas. Y yo me acordaba de una ciudad que era Rauch, que conozco, y que era una ciudad que tenía, ponele 15 manzanas por 15 manzanas, y los de Rauch que me perdonen, pero si no eran 20. O sea, los 15 minutos se daban naturalmente. Sí. Ese planteo no era para ahí. Digamos, los policentros, que serían lo más interesante de todo ese planteo, que me pareció como muy interesante. Pero me parece que eso es muy válido para un conurbano bonaerense, distritos muy grandes como que tenemos en la provincia, que para una ciudad que por ahí tenga una escala de 50 a 100.000 personas, que ya se da naturalmente un ordenamiento fluido. Es que el principal problema, en todo caso después de hablar del contexto, el principal problema de los grandes desafíos que tenemos, en términos del AMBA, por ejemplo, es que el 40% de la población de Argentina vive en el 0,005 de la superficie del país. Territorio, claro. Digo, es una irracionalidad absoluta. Pero tiene que ver con reflexionar sobre el territorio nacional, que hoy está fuertemente reflexionado. Si querés, dale, me gustaría llegar a ese lugar. Dale. Y llegar a ese lugar, ¿por dónde querés plantear el programa? Tenía ganas de arrancar entendiendo el contexto, porque es más fácil entender desde dónde uno puede pensar las cosas si entiende desde dónde las contextualiza, ¿no?
A mí me parece que la historia esta que nos toca vivir hoy, 2020, plena pandemia, que nos hace estar a esta distancia y que es una oportunidad de repensarnos en términos planetarios, arranca definitivamente en el 89, con la caída del muro, con esta condición de que hay dos potencias hegemónicas visibles, la Unión Soviética y Estados Unidos, y que de alguna manera con la caída del muro durante 10 años el pensamiento único. Se instaura un pensamiento único, y no solo un pensamiento único, sino que en términos culturales, y eso es lo que más nos convoca, un modelo que es el capitalismo y el del consumo indiscriminado. Digo, eso recorre 10 años. En el 2001, cada 10 años se produce un hecho de estos, y no es casual que en el 2020 suceda lo de la pandemia. En el 2001, que es los 10 años siguientes, las Torres Gemelas hablan básicamente de que ese modelo, que de alguna manera contenía a todos, no nos contenía a todos. Evidentemente había algunos que no se sentían contenidos, tiraron las torres y dieron aviso. Y a partir de ahí el mundo se reorganiza en términos de un equilibrio entre esta potencia político, cultural, militar, que es básicamente Estados Unidos, y un mundo que se regionaliza. Surge y se consolida la Unión Europea en términos de Europa, y acá el fenómeno del Mercosur, que adquiere relevancia. Esos son esos 10 años que a mi juicio son claves también para entender lo que nos pasa. El siguiente escalón vendría en el 2010, pero vino 2 años antes, que es el 2008. Y pasan dos cosas: la crisis financiera de Estados Unidos, con lo cual el paradigma de que todo estaba bien estalló, y por rebote da en Europa, que es un fenómeno tremendamente interesante para la crisis cultural que tenemos. Y por otro lado, China en el 2008 organiza los Juegos Olímpicos de Beijing, con lo cual lo que hacía 30 años atrás, en el 78, Deng Xiaoping aparece abriendo China al mundo en términos económicos, en el 2008 lo que consolidan los chinos básicamente es aparecer como nueva potencia cultural, con lo cual suman al poderío económico el poderío cultural. Organizan los Juegos Olímpicos en el 2008 y se ponen en escena. ¿Qué sucede en términos globales? El mundo, que de alguna manera se comprendía en términos occidentales, agrega una mitad que no estaba, que es la historia de China, la parte oriental, que aparece. Y en términos de paradigma cultural, genera una serie de condiciones que son la conciencia planetaria, el mundo lo entendemos entero, cuidamos los recursos y tenemos nociones de cuidado. Todas estas cosas pasan cada 10 años. Del 2010, que en realidad fue el 2008, saltamos al 2020. Y en el 2020, planeta completo, hiperconectados, aparece un bichito invisible que nos pone patas para arriba. Y el Sapiens, que de alguna manera había evolucionado hasta ese punto, se refugia en la caverna. Y cada uno se guarda en sus casas y mantenemos distancia, ¿no? Entonces, esta historia, que para mi gusto tiene un escalón que viene. En el 2028, China es primer potencia mundial. O sea, dentro de 8 años... Primer potencia... económica mundial. O sea, Estados Unidos, China, hacen así. O sea, dentro de 8 años, China es la primer potencia mundial. Con lo cual, los próximos 10 años ya tenemos cuál es la raya. La raya es que hay un mundo donde China se incorporó en términos de potencia cultural, que no solo va a ser segundo, sino va a ser primero. Esos son los 10 años que vienen. Hoy estamos en la raya del 2020. ¿Y qué nos pasa? Nos pasa que estamos atravesados por una pandemia que claramente, y por eso me gustaba empezar por este punto, nos desafía a pensar de nuevo todo. Nosotros, que estamos desde el ámbito de la arquitectura, nos desafía a pensarnos enteros de vuelta. En el barrio diríamos barajar y dar de vuelta.
absolutamente. Y metería dos cositas más para cerrar esta primera etapa de contexto. Cuando este fenómeno de organización mundial pasa de un mundo bipolar que arrancó entre Estados Unidos y Rusia, tuvo hegemonía norteamericana, capitalismo como paradigma, después el mundo se regionaliza para de alguna manera balancear la hegemonía esta. Durante esos 10 años, los siguientes 10 años aparece China y el mundo se completa Oriente-Occidente. Cae el 2020 y ahora vamos hacia una nueva. Hoy en pandemia, digo, quien mira la disputa de las vacunas, claramente se da cuenta que hay un lugar que es Estados Unidos y a otro lugar que es Euroasia. Las vacunas explican hoy el orden mundial, que es bipolar, no es multipolar. Lo que es multipolar es el fenómeno... ¿Dónde me dejas a Oxford? ¿A Oxford? Sí. Forma parte de lo que era la Unión Europea separada, que es el punto... Tiene un Brexit. El punto quiebre, que es 2005, que es el Brexit, y que finalmente lo que hace, para mí eso, es definitivamente desarmar Europa. O sea, la identidad europea que tiene 500 años de una población que de alguna manera durante 500 años hegemoniza la cultura mundial, porque desde Europa se explicó el mundo, los manuales, todos se explicaron desde ahí. El centro de Europa se corrió a Euroasia y hoy tenemos vacunas Rusia y vacunas chinas, ¿no? Y en el otro lado tenemos la vacuna de Estados Unidos. Entonces, ese centro que se corrió deja una vacante de producción cultural que es la que de algún modo se corrió a las lateralidades. ¿Y Latinoamérica cómo lo ves en eso? O sea, el patio trasero no, es la que de alguna manera pone en escena cultural, no económica, cultural, a nuestra región, a Australia, a la India, y se nos premia con los Pritzker, porque Europa no se premia a sí misma, premia con los Pritzker las lateralidades, o sea, los lugares donde de alguna manera pensamos las cosas con menos, consumiendo menos, que tiene que ver con la crisis del consumo indiscriminado, o sea, todo tiene una explicación, nada es casual. Ahora, paralelamente a este contexto global, que de alguna manera a mí me gusta decirlo, que es físico, que tiene nombre y apellido, que uno los ve, hay otro fenómeno que es transversal y que es tremendamente interesante, porque no es tan visible, que es el fenómeno de la financiarización del mundo y de la economía. O sea, son los grandes bloques, los grandes grupos económicos transnacionales que no tienen alojamiento físico, pero que suman, no sé, en términos económicos, los PBI de varios países, que son, de alguna manera, grupos económicos transversales, muy ligados al poder de la comunicación y muy ligados a la captura de la información global. Digo, ese mundo invisible, digo, más allá del mundo visible, que a mí me gusta explicarlo así en décadas y que termina en una hegemonía bipolar hoy entre Estados Unidos y China, y en el 2028, en el 2030, con China a la cabeza de la economía mundial. ¿A Rusia la sacás completamente de ese esquema o lo planteas como no, un esquema para general? mí es Euroasia. Euroasia, le digo, lo que es geopolíticamente Europa se corrió a Euroasia. Digo, Europa desapareció. Después de 500 años, digo, fue un esplendor de producción de cultura y desapareció. Y en ese sentido, me parece que los premios Pritzker últimos hablan de eso, de Europa premiando las lateralidades. Salvo el último, que tiene una explicación. El último Pritzker lo gana la Catón Basal. ¿Quién es el presidente del último Pritzker? Aravena. Devuelve el premio que le dieron a Sudamérica, lo devuelve a lo más lateral que hay en Europa. Sí, que está con la vida social. ¿Qué es la obra de la Catón Basal? Es casi premiar a Sudamérica en Europa. Digo, la tuvimos en una bienal internacional en Luján
hace varios años, por el 2012, si no me equivoco. Muy interesante. Yo tuve el gusto de conocerlos y compartí una invitación a la Bienal de Chile hace varios años, junto a Lacatón Basal y a Kazuyo Sejima y a Elías Torres. Y la verdad que nada, unos tipos, Lacatón y Basal, que es Anne Lacatón y Philippe Basal, que son parejas, un matrimonio, encantadores. Y unos tipos de una... Hablamos de un matrimonio amigo común. Dale, no sé. Les mandamos un saludo a mi amigo Fernando Viegas y a Cris. Justo, mirá. Cristiani Muñiz. Me acabó de entrar un mensaje. Los queremos mucho, sí. Y va a estar contigo en la prebienal del Distrito 4, ¿no? Si no me acuerdo mal. Entiendo que sí. Y me acabó de entrar un mensaje, mirá, cuando estábamos empezando el programa, de una invitación a hacer... Gracias, Fernando, saludos grandes. Es mágico esto. De una invitación para dar un curso en la Escuela de Ciudades, así, virtual, a la noche, de 2 meses, de Argentina. Ellos hacen unos cursos donde le dan el curso de 2 meses a un país. España, el último fue Portugal. Y ahora le tocaba Argentina y me propusieron que dé el curso ese de 2 meses. Y le haremos un curso lindo para los amigos brasileños. Sí, y lamentablemente hace poco falleció Méndez da Rocha. Tremenda pérdida para la arquitectura y para Latinoamérica, ¿no? Tremenda. Bueno, continúa, dale. Venimos lindo, pero yo tendría para plantearte algunas cosas, porque vos hablaste del Mercosur, que lo hizo Alfonsín en aquella época, que si no me acuerdo es 85, 86, sí, por ahí, mi memoria debe andar por allí, pero después hubo el UNASUR. Sí, no, hablé de alguna manera de la hegemonía regional. Pero la hegemonía regional se vincula con una hegemonía política que después, en algún momento sumamente interesante de Latinoamérica, que justamente todas nuestras naciones empezaron a crecer en términos de producción y de mejor calidad de vida de sus habitantes, más allá de lo ideológico. Estoy hablando de la producción en general, que es el momento donde coincide Lula, Néstor, Correa. Bueno, es esa década en donde el sistema de las regiones compensa de alguna manera la hegemonía. Esa es lo que habíamos discutido en algún momento, que eran los archipiélagos, donde empezamos a tener como una proyección propia, cultural y de nuestra identidad. El Malalca, concretamente. Bien. Ahora, luego viene un periodo de políticamente de derechización, que es obvio y todavía continúa en varias naciones, y ahora un despertar que, si uno recorre las últimas elecciones y los fenómenos de la última elección en Chile, primero la elección de Argentina, la elección de Bolivia, la elección reciente de Chile, Perú. La de Perú, las encuestas en Brasil, digo, 10 años que evidentemente no fueron en vano para la población. No, evidentemente, pero y tiene una repercusión directamente en la cultura y ergo en nuestra arquitectura. Exactamente. Y el virus nos vino a plantear que lo que habíamos aprendido ya no nos sirve. Y que hay que pensar de vuelta. Y aquí hay que hacer ese esfuerzo de pensar de vuelta, en todas las escalas, que es lo que tiene a que mí ver me con parece. la creatividad fundamentalmente, ¿no? O sea, la creatividad entra en su desafío absoluto, porque o sos creativo o esto no sé cómo es que es muy profunda, Ramón, la crisis. Es muy profunda la oportunidad para repensarnos. Es muy profunda, muy profunda. Y en todas las escalas, porque a mí me parece que, digamos, entre los grandes desafíos que tenemos los arquitectos, las arquitectas, digo, para volver al tema de
del género, del día que nos convoca, aparte, ¿no? Que es el Día de las Arquitectas y los Arquitectos. ¿En qué tenemos que estar pensando hoy en Sudamérica? Y voy a recorrer las distintas escalas, ¿no? Y en un momento vas a ver que lo de los 15 minutos no es tan importante. Empecemos por la región, ¿no? Yo nunca había escuchado la exposición. O sea que es como el tema en boga. Tiene 2 años. Todo el mundo, los urbanistas hablan de eso. Está bien, pero bueno, yo nunca lo había escuchado. O sea, yo tengo la costumbre que aunque algo no me guste, yo voy y lo escucho para sacar mi conclusión. Está perfecto. Porque ahora no puedo ser un tipo que prejuzgue en función de los términos por lo que hago, por mis responsabilidades. Tengo que tener la información y sacar mis conclusiones. Esa es mi forma de pensar. Hay otros que simplifican esto. Dale, continúa vos. Solo te voy a poner una pequeña anécdota que me pasó en Cuba. Muy graciosa, muy graciosa. ¿Cómo se llamaba el que... vos estás haciendo el proyecto del malecón ese? Estábamos, claro, con el Taller Sudamérica en un convenio binacional entre Argentina o Cuba y Cuba, trabajando en el proyecto del Master Plan de la Bahía de La Habana. ¿Cómo se llamaba el arquitecto? Quiobet Sánchez. El funcionario, uno de los funcionarios de allá. Pero va la anécdota esta. Dale. Y que tiene que ver con qué reflexión es la más apta para el contexto en que se está viviendo. Y yo digo, ¿es la de los 15 minutos? Claramente no. No lo sé. Y yo digo, bueno, a mi parecer, no para nosotros. Pero pasó esto en Cuba. Unos franceses habían venido a dar una conferencia allá, que los cubanos, amigos jóvenes, nos invitan a ir. Sí, porque cada cosa que pasa en La Habana es como... Pasan pocas cosas, con lo cual cada vez que pasa algo va todo el mundo, es una fiesta. Entonces, la conferencia de los franceses era básicamente sobre el reuso de los residuos, ¿no? Entonces, vos escuchabas esos dos tipos hablando del reuso de los residuos en Cuba, donde no encontrás un clavo en la calle, debe ser... tienen que usar todo. Porque se usa todo. Y varias veces. No hay nada en la calle. Y no hay nada. Qué hermosa que es Cuba, por Dios. No hay nada en la calle. Entonces, mientras uno escuchaba, decía, ¿es lo más apto estar escuchando esto en este lugar? Y realmente no, ¿no? Entonces, en un país que tiene que estar reflexionando en las escalas, yo pongo las escalas que tendríamos que estar reflexionando. La de la región, ¿no? La de la región es básicamente a mi juicio, el desafío que tendríamos que estar pensando hoy es el de la integración. Políticamente vamos a vivir aparentemente un tiempo favorable de integración, ¿no? Políticamente. Ahora, los arquitectos, las arquitectas, ¿en qué estamos pensando en términos infraestructurales sobre la región? Para mí hay como 2 grandes desafíos que hoy tiene la región en agenda. Una es cuáles son las infraestructuras más aptas de integración regional para que los países intercambien bienes y servicios. Claramente hoy es solamente la vial. La ferroviaria está desarticulada y la hídrica tiene un potencial enorme, que es el de la cuenca del Paraná-Paraguay, la del Amazonas y el del Orinoco, que atraviesan a la región por el medio y que unidas en 2 puntos claves... Yo me acuerdo que vos me comentabas que si los uníamos teníamos prácticamente un desarrollo hídrico de toda Latinoamérica. Un corredor hídrico, el mayor corredor hídrico en términos de escala global del mundo, para intercambiar bienes y servicios dentro de la región. Digo, eso es, a mi juicio, una de las grandes reflexiones que tendríamos que estar haciendo. ¿Qué tiene que ver eso con la arquitectura? Y si las infraestructuras no las piensan los arquitectos o los arquitectes, ¿quién las piensa? ¿Quién las piensa? Tuvimos un ministro que era arquitecto, ¿no? Sí. Pensando el país, pensando las infraestructuras. Tenía una secretaria de planeamiento, Graciela Puerto, bueno, muy capaz. Pero digo, me parece que si los arquitectos nos pensamos en esas cosas, ¿quién las va a pensar?
Nosotros tenemos la capacidad de pensar esa cosa. Después hay un costado que evidentemente es político, pero quien de algún modo pone en la mesa, resuelve técnicamente estas cuestiones, para mí es el mundo de la arquitectura. Y el otro desafío que tiene escala territorial es la de los corredores. Sudamérica se organiza con fundamentalmente puertos al Atlántico, al Pacífico, más importantes sobre el Atlántico porque estaban en relación a Europa, pero ahora el mundo se dio vuelta. En 8 años los puertos importantes están del otro lado. Está del otro lado. Del otro lado. La cordillera es una especie de medianera que hay que pinchar. Entonces, ¿cuáles son los puntos que se pinchan? Se discuten 3. Se discute el del norte por el Amazonas, se discute el del medio que une el puerto de Santos con Ilia en Perú, y se discute el del sur. El del sur nos toca a nosotros. ¿Por dónde pasa? ¿Pasa por Mendoza, Buenos Aires, Valparaíso? ¿Pasa por San Juan? ¿O por el Paso de Jama? Más al norte. No. Pasa por San Juan o pasa por Catamarca, La Rioja, claro, uniendo Curitiba, que es hoy el que de alguna manera tiene más desarrollo y más, tiene financiamiento chino, tiene el sí del presidente, tiene una obra de infraestructura mucho más económica que la de San Juan y muchísimo más económica que la de Mendoza, y sale a 3 puertos chilenos de aguas profundas y de alguna manera los que encabezan esta discusión es un sistema de 2 provincias argentinas unidas, que son La Rioja, Catamarca, y Atacama, que es la región chilena, y conformado una región que se llama Atacalar, que ya está en vigencia, y que están de alguna manera promocionando el financiamiento para que esto sea así. ¿Qué pasaría? Sale el Belgrano, cargas, a Puerto del Pacífico. Entonces, eso que forma parte de la discusión regional, que es el corredor sur, y por otro lado, dentro del corredor de las cuencas integradas, la discusión que está todos los días en los diarios y en los medios, hidrovía. ¿Soberanía en la hidrovía o volvemos a concesionarla como está? Entonces, pasamos a la escala nacional, ¿no? Entonces, para mí hay 2 registros de infraestructura que abarcan 2 momentos económicos. Uno son las complementariedades económicas intrarregionales, que están más ligadas al fenómeno de la hidrovía o el de las cuencas integradas. Porque eso sí es una infraestructura de vínculo por adentro de la región que no tiene competencia en términos de economía. Va a desarrollar un polo natural de riqueza, porque va a ir desparramando su Pero aparte, en el corazón de Sudamérica, digo que lo único que se hace es sacar commodity y llevarlo a los puertos, podés generar un sistema de valor agregado a lo largo de esa línea de agua enorme. Y después está la otra, que es horizontal, que es el vínculo con el afuera, que antes iba para el Atlántico, ahora va para el Pacífico. Digo, esas 2 condiciones, o esos 2 ejes, de alguna manera, reorganizan el país distinto. Y pasemos a la escala nacional, ¿no? A pensar, hablábamos de la región, ahora hablemos de la nación. Entonces, ¿cómo es la infraestructura nacional? Hay un puerto, que es Buenos Aires, y una matriz radial que llega hacia ahí. Y en un AMBA donde vive 40% de la población argentina, en el 0,005 del territorio nacional, sin contar la Antártida, porque estamos hablando de 3 millones de kilómetros. La Argentina tiene 2.900.000, sí, y el resto en la Antártida 1.800.000 kilómetros cuadrados. Que tiene mucho más. Ahora, ese país que tiene un equilibrio territorial desastroso, donde se habla de federalizar el país, cuando el nuevo puerto de este país, en vez de estar en Buenos Aires, esté en Catamarca y La Rioja, como va a ser, porque cuando el Belgrano Cargas salga a Chile y todo lo que salga y entre vía al Pacífico, el nuevo puerto de la Argentina es Catamarca-La Rioja. No, más que el nuevo puerto, la nueva puerta. La nueva puerta, llamémosle Puerto Seco si querés, dale, pero constituye un nuevo Puerto Seco. Lo digo en términos dramáticos para entender que este país, con
con una nueva puerta al mundo y un nuevo puerto de escala global en ese sitio, definitivamente se va a reorganizar. De hecho, ya hay una reorganización política en nuestro país que es evidente, que es lo del Norte Grande. Cuando Alberto tiene las reuniones políticas para coordinar medidas sanitarias, las tiene con 12 u 11 gobernadores. Claro, el Norte Grande, digo, no ingenuamente se constituye con esta nueva puerta de salida, arriba de este nuevo eje que es el que define, por un lado, Catamarca-La Rioja, y en este lugar 3 cabeceras, podría decir. Uno que es Curitiba, que es a la misma altura, bajando un poquito San Juan, que tiene de este lado Porto Alegre, con lo cual los corredores son trinacionales. Y falta mirar por arriba que está Bolivia, ¿no? Claro. Y el de abajo de todo, que es Buenos Aires, que es el Belgrano, que pasa por Santa Fe, Córdoba y finalmente San Juan o La Rioja para salir al Pacífico. Ahora, esta raya, que es transversal, tiene la vertical, que es básicamente la otra discusión, la de la soberanía sobre la hidrovía, que es Puerto Santa Fe, Puerto Rosario, cruzando las dos líneas. Una charla de geopolítica. Pero ¿quién tiene que pensar eso, sino nosotros? Digo, cuando uno dice federalizar el país, ¿no? Si efectivamente hacemos la obra que se necesita, que son casi 200 kilómetros en Argentina y 200 en Chile para sacar el Belgrano cargas al Pacífico. Y constituís esa nueva capital del país. Pues no solo China, tenés todos los pequeños tigres asiáticos. Todo, ¿no? Claro. Es el 2028. Entonces, cuando haces eso... Estás hablando del contexto, ¿no? Y el virus que nos puso contra la pared. Y hay que repensar todo. Y tenemos un contexto donde hay una situación geopolítica que la has sintetizado muy claramente. Cuando vamos a hablar de lo que tienen que estar pensando los arquitectos y las arquitectas y demás, y yo pensaba en el arquitecto de a pie que está tratando de ver si le sale una obrita para solucionar su problema, que nuestras familias tienen la mala costumbre de almorzar y cenar, ¿viste? Entonces, está bien, nosotros tenemos que pensar esto. Yo tengo una discusión con algunos colegas más jóvenes que yo, que están muy enamorados del urbanismo. Pero, yo le digo, está todo bárbaro, pero llegás a la línea municipal y para adentro, ¿qué? Porque tenés, por un lado, la arquitectura interior, con una cantidad de cosas que se han modificado, que vos hoy las tenés que empezar a analizar. Por ejemplo, ¿qué hacemos con todos los edificios de oficinas, que son prácticamente edificios enfermos, que el virus se hace una fiesta ahí adentro, porque no entra una ventana abierta ni de casualidad, son todos curtain wall mirando al oeste, en el mayor nivel de estupidez humana, porque realmente no puedo entender, pero es estético. Sí, es estético, pero anda a laburar ahí adentro. Después sí, tenés que poner todo el aire acondicionado, tenés un consumo energético tremendo, etcétera, etcétera. Todo lo que cualquiera de los profesionales que tenga ganas de pensar un poco sabe que es así. O tenés un código de la ciudad de Buenos Aires que nadie se atreve a criticar, y que yo lo digo criticando, donde a los tipos lo metiste en 20 metros cuadrados. No, pero tiene el commodity, tiene el amenity, tiene todos estos nombres anglófilos, por decirlo de esta manera elegante, pero en pandemia resulta que ni los commodity, ni los amenities, ni los espacios privados y demás, y el gimnasio y todo eso lo puedes usar, ni el laundry, ni el lavadero, porque vos no podías salir de tu casa. Te recuerdo, yo me acuerdo que un día un amigo mío, colega que he tenido acá entrevistando, en la fiesta de cumpleaños de su hijo, pudo ir al balcón a la terraza de su casa. A la terraza. Estábamos en plena locura de principio de pandemia. Entonces, a ver, digo, ¿cómo mirás eso? Donde
por un lado hay una pelea mortal en este momento por los terrenos del Costanera Norte, que vuelven a insistir en hacer un tremendo negocio inmobiliario y ponerme un montón de torres que puede beneficiar a algunos, que pueden beneficiar a alguien, que económicamente varios se van a... Pero la ciudad, que no tiene espacios públicos, y yo recuerdo siempre una charla que tuve con Jorge Pérez Jaramillo. Me dice: Ramón, el hombre, yo tengo mi casa, tengo mi apartamento, tengo una casa de fin de semana, me voy de vacaciones. El hombre común lo único que tiene son los espacios públicos que le da su ciudad. Claro, es así. Es así. Es Entonces, así. que en un espacio que es prácticamente una ribera que podríamos utilizar a beneficio de todo, y ahí hay que destacar al movimiento de las arquitectas autoconvocadas, que fueron las que movieron la mano. Después todos acompañamos, pero las que se movieron fueron las compañeras arquitectas. Totalmente. Pero brillantes. Totalmente. El otro día estuvieron recolectando firmas en la puerta encabezaron la lucha. Encabezaron la lucha y hay que reconocerse. Sí, totalmente, totalmente. Y bien, entonces digo, esta contradicción esta contradicción, porque no es sentir, pensar y hacer, no, se siente, se piensa y se hace de una manera donde la economía te sobredetermina la calidad de vida de las personas. O sea, esto descubrir que en vez de pagar $30 el metro cuadrado de oficina, puedo tener un tipo trabajando todo el tiempo en su casa, con situaciones donde altero la vida del hogar. Claro, pero esas son las cosas. O lo llamamos a las 11 de la noche. A ver, bien. Esas son las cosas, claro. Te la dejo picando. Claro, todo lo que pusiste recién en la mesa son los temas que los que tenemos que pensar. Indirectamente hablaste de cosas que me hacen de alguna manera sacar temas. La escala de la ciudad, ¿no? Bien. Que es la escala de esta ciudad que decíamos, que el AMBA, ¿no? El AMBA, con una organización territorial que a la luz del mundo que estamos explicando quedó equivocada, porque queda concéntrica en relación a un puerto que finalmente cada día se vuelve más obsoleto, porque el puerto va a entrar del otro lado. Entonces, la ciudad que está organizada radialmente en relación a un puerto que queda obsoleto, se le va a entrar por atrás, resulta. Ahora, las cosas vienen de allá, atraviesan la cordillera y llegan... El otro puerto de aguas profundas sería, si no me equivoco, Bahía Blanca, pero digo, no tiene sentido llevar las cosas para allá para dar la vuelta, pudiendo sacarlas en tren directamente para afuera. Sí. Entonces, a la ciudad se le entra por atrás, ¿no? Entonces, lo que consideramos que es el frente de la ciudad, resulta que ahora es el fondo de la ciudad. Entonces, ¿cómo es esta ciudad cuando se le entre por atrás? ¿Estás hablando de la ciudad de Buenos Aires o estás hablando del AMBA? Del AMBA. O sea, ¿cómo es? El AMBA incluye a la ciudad y el AMBA. O sea, hablar de dos cosas hoy no tiene sentido. No tiene sentido, es una ridiculez. O sea, deberíamos repensar cómo es esta unidad que es tan asimétrica en términos presupuestarios y en términos territoriales. Pregunto, ¿y cómo ves, porque además hay una desproporción en el uso de los recursos y el porqué, pero bueno, ese sería otro objeto de discusión. Vos tenés en el taller Sudamérica, que me encanta el nombre, un programa que se llama SOS Ciudades, ¿sí? Sí. Y yo te publiqué cuando hice el flyer una imagen que me encantó de Sudamérica horizontal, pero me acabo de enterar que era una maqueta. Sí, fue una maqueta que oportunamente fuimos invitadas a la Bienal de Sao Paulo. Uh-huh. Y llevamos una maqueta de 8 metros por 4 metros de todo el relieve sudamericano, donde proyectamos en mapping un poco el recorrido de estos 20 años que ya tiene el Sociudades y 15 el Taller Sudamérica, por primero el sistema de cuencas, que es la que nos permitió de alguna manera dar pie y proyectar todo el sistema de ¿Por qué no explicás para los que no saben qué es cómo se instrumenta el SOS Ciudades? ¿Vos vas con tus alumnos? Claro, es una red de 42 facultades que envían alumnos y profesores todos los años a una ciudad.
nos reunimos unos 400 entre alumnos y profesores, y durante 8 días en esa ciudad, en relación íntima con las autoridades locales, hacemos proyectos que luego donamos a la ciudad. Cuando termina el SOS, que sucede en el mes de abril todos los años, salvo este año que se hizo virtual en Córdoba y el año pasado que se suspendió, que iba a ser en Catamarca, el año que viene será en Catamarca, básicamente porque hicimos SOS en los 3 corredores, lo hicimos en Mendoza, lo hicimos en San Juan y el año que viene lo haremos en Catamarca. Estás coherentemente siguiendo tu línea de pensamiento del desarrollo de la integración latinoamericana, claro, y los corredores. Pero ¿y para qué si no está la facultad? Para pensar en qué está la facultad. Podría ser una muy buena pregunta, pero bueno. Es que, digo, la facultad, más allá de la crisis en que estamos metidos, ¿no? Con esta situación judicial que el ex decano está atravesando, más allá de esa condición que de alguna manera es crítica para la facultad, el problema más serio que tiene la facultad es la pérdida de sentido. O sea, es una institución que tiene una masa crítica enorme de alumnos pensando y de profesores pensando en nada. En nada. Me atrevo a decir en nada porque cada uno, como pensamiento. ¿Cómo te estarán diciendo cosas ahora? Dale. Como pensamiento individual, seguramente los talleres tienen valores y atributos. Ahora, como institución. Desde ese lugar. Está bien. ¿Qué aportamos? Digo, si uno tiene 11 maravillosos jugadores en un equipo de fútbol y no sabe a qué jugar, digo, ¿para qué sirve ese equipo? Claro. Entonces yo digo, la institución lo primero que tiene que hacer es recuperar sentido. Recuperar sentido significa entender que la Facultad de Arquitectura está para transformar la realidad y en la construcción de pensamiento que tiene como desafío hacer, porque la facultad es una usina de pensamiento, esa inteligencia que tiene que construir la facultad es inteligencia práctica para transformar la realidad. Entonces, desde la región hasta los problemas uno en uno, o sea, desde los problemas de los corredores bioceánicos y la cuenca de integración regional, hasta el problema de los nuevos materiales para construir vivienda, digo, en esas dos puntas que uno puede reflexionar inteligentemente, porque en el mundo se está reflexionando inteligentemente, nosotros no estamos haciendo nada como colectivo. Nuevos materiales, o podríamos discutir, buscar los materiales que han existido y que no los quieres usar porque económicamente o culturalmente te han dicho que no es correcto. Podría decirte un ejemplo del bambú, con su desarrollo impresionante. Y si querés, el bambú, del barro. El adobe crudo. Claro, el adobe crudo. Pero en la UNSAM hay desarrollos de mezcla de residuos para fabricar bloques, o sea, una serie de cosas que nuestra facultad está ajena a esa reflexión. Entonces, para mí recuperar sentido a la facultad, y es que toda esa masa crítica de inteligencia que en los talleres existe, falta orientarla en una dirección y definir quiénes piensan en esto, quiénes pensamos en esto, y en esta enorme escala que va desde las hidrovías o desde la región hasta los nuevos materiales para construir vivienda, que es uno de los déficits más grandes que tiene este país en términos de asimetría social. En ese gran, enorme escala y abanico, toda la masa crítica de la facultad tendría que estar funcionando. Ahora, ese rol lo tiene la institución. Digo, si nadie dice cómo se organiza esto, digo, es imposible que funcione. Entonces, me parece que la pospandemia, y otra cosa que hablabas vos recién, si el mundo del trabajo se organiza distinto, porque definitivamente de la experiencia que transcurrimos, que fue presencialidad máxima, presencialidad ausente. Entonces, volvamos a la facultad, que es volver al trabajo. Las empresas cuando vuelven al trabajo no vuelven igual. ¿Por qué la facultad va a volver igual?
Si hay materias que definitivamente uno podría decir, sigámosla cursando virtual y tengamos espacios de presencialidad para las que efectivamente son necesarias. Reorganicemos el edificio de la facultad porque va a sobrar lugar. La facultad no tiene, ni laboratorio de ensayo de materiales, ni estudios de televisión, ni de práctica audiovisual. Sí, pero sí tiene. O sea, abajo tenía estudios de televisión. O sea, así se tenía entendido yo. ¿Pero qué tiene? Del siglo XIX tiene. Bueno, no sé si... La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo no tiene Wi-Fi. O sea, los edificios... Me estás jodiendo. La facultad no tiene Wi-Fi. Tiene Wi-Fi en la sala de profesores, pero la facultad no tiene Wi-Fi. Tiene ventiluces atados con alambre. O sea, es de locos. O sea, entonces, la oportunidad en el hacia adelante, en el post-pandemia, de repensarnos, es enorme. El tema que es interesante para plantearte, ¿no? Desde lo fáctico, bajando la escala más al arquitecto de la vida cotidiana, ¿no? Yo sigo ejerciendo, sigo haciendo edificios para vender, departamentos para inversores que desarrollan. O sea, ¿cómo de ahí? Hay un tema que yo seguro que va a venir como gran tema a ser la reutilización de muchos edificios de oficinas en vivienda. Sí, y claramente va a ser así. Porque, a ver, ¿sabes quién me comentó esto el otro día, que se lo planteé como tema? Que le plantearon 2 edificios de la década del 80. Mederico Febre. Me dice, me encargaron refuncionalizar 2 edificios de la década del 80. El 80 es acá nomás, a la vuelta de la esquina, en términos de arquitectura y sociedad. O sea, son edificios nuevos, pero le piden refuncionalizarlos, reciclarlos. Es que es así. Nosotros recientemente participamos en un concurso en Uruguay por invitación, gracias a un llamado de Marcelo Danza, un querido amigo, para que participemos juntos, que era de Conaprole, que reorganiza su sistema de oficina, toda la matriz de oficinas de Conaprole, que es una empresa importantísima uruguaya, se organiza en función de esto, de que no todo el mundo vuelve a trabajar en las mismas condiciones que trabajaba antes. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar en las mismas condiciones que estudiábamos? Qué buena reflexión, ¿eh? Porque de hecho... Y también hay un tema, que es el respeto al reciclado. Claro. Que no es una mala palabra. No. Esto que vos planteabas No. el capitalismo consumista y tiro la crisis del consumo indiscriminado, claro. Entonces, hoy por hoy, vemos que... Eso es inteligencia. Eso es inteligencia aplicada. Sí. Y algo que citaste vos, que fue el tema de la lucha de las arquitectas, el tema del parque. Si vos pensás, ¿no? Y volviendo a hablar de la facultad, en vez de poner una reflexión sobre la ciudad, ¿qué terminó haciendo la Facultad de Arquitectura? Organizando el concurso de urbanizar el parque que hoy está en discusión, ¿no? O sea, bueno, pues eso, creo que son compromisos económicos y políticos que tienen algunos. Bien, vamos al compromiso económico. Primero, ¿no? ¿Cuánta plata gana la facultad por haber organizado ese concurso? La facultad... En realidad yo discuto que las facultades no tienen que organizar concursos. Yo soy autoridad de los arquitectos de la provincia de Buenos Aires. Pero como vos decís, tiene que ganar plata... Hay una frase de... Pero pará, vos decís, vos trajiste el tema y dijiste, bueno, es económico. Es económico y político de algunos. ¿Cuánto gana por organizar un concurso? Yo fui más malo que vos, yo dije de algunos. Bueno, de algunos. Pero, es político. La facultad está usada como una plataforma para validar construir metros cuadrados en un posible parque. Sí, porque se dice que es una consultora de privilegio con el cual en realidad podríamos debatir ese tema,
porque hay una frase del presidente del Colegio de Arquitectos actual, Adolfo Canosa, dice: la madre no se puede comer a los hijos. La madre no se puede comer a los hijos. Yo no discuto que las incumbencias se fijan en los claustros universitarios, pero los que defienden las incumbencias en el territorio somos los colegios profesionales o el consejo en la capital, o la sociedad central, que es una sociedad voluntaria. Claro. Pero bueno, podemos llegar a hablar de esto y sería compartir otro tema, porque en eso, sí, yo discrepo primero discrepo que tengan que organizar concursos. Seguramente. Es que yo creo que no. Yo creo que no. Eso, déjame que te... Pero vos lo trajiste. Entonces no, yo digo, mira, problema. Simplemente la han usado para validar construir metros cuadrados en un lugar que no deberían construir. Sí, si el perito me dijo que puedo. ¿A cuánto? A 2 pesos. A 2 pesos. A 2 pesos. Entonces, ¿qué sentido tiene que la facultad como institución se ponga de un modo tan servil los desarrolladores y te hablan del alto costo del arquitecto? Cuando vienen los desarrolladores y te hablan del alto costo del arquitecto, y vos le tenés que decir, bueno, vos tenés un terreno, yo lo pongo en valor y vos lo vendés por 10 veces lo que vale, y bueno, el costo alto soy yo. Sí, bueno, yo le pongo... Forma parte de la vida diaria. Forma parte del cotidiano y que te respeten. A ver, hablamos de las ciudades, hablamos de la facultad, hablamos del contexto. ¿Qué te queda? Cerramos, dale. Nada, saludar en cierta manera. Quizás una de las cosas que termino con la reflexión esta de lo bien que llevaron adelante las arquitectas la defensa de las tierras públicas. La voz pública debería ser institucional. O sea, la facultad, en vez de organizar el concurso para que se hagan metros cuadrados donde no corresponden, debería haber sido la voz que ponga en evidencia esta condición. Digo, casi lo opuesto, ¿no? Encabezar eso. No solo eso, la facultad debería ser la que de alguna manera pone la voz sobre todas las escalas que hoy recorrimos. Los debates regionales, los debates nacionales, por qué está bien o no que salga el corredor por La Rioja y Catamarca, qué posición tiene la facultad respecto a la renovación de la concesión de la hidrovía Paraná o de estatizarla. ¿Qué posición tiene la facultad? Entonces, la noción de la voz pública que debería recuperar la facultad es obvia y evidente y está ausente. Pasa que yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver, porque estamos hablando de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene que ver con la actitud también de las entidades de los profesionales. En provincia de Buenos Aires es mucho más dura esa postura, porque los colegios profesionales, vos lo sabés, somos muy estrictos en ese tema. Y sí, tenemos nuestras diferencias de las opiniones que naturalmente tenemos, porque somos tipos plurales y tenemos derecho a cada uno en el campo de la opinión tener una mirada, sobre todo cuando tenemos grietas exacerbadas. Claro. Bien, de todas maneras creo que esto forma parte de un universo de contradicciones, y cuando vos hablabas de la facultad yo me acordaba, yo soy anterior a vos, de la construcción del entrepiso, que lo hicimos los alumnos. Sí. Y que decían que se caían, y hubo Hugo Picabea, mira, me vino un hombre, profesor de la Facultad de Estructuras, que le puso toda una carga de agua con inflables y le mostró que estaba ahí. Y eso lo habíamos hecho los alumnos, pero esos alumnos no tienen ningún problema en replantear, en saber cómo se construye, porque se hacía fácticamente el trabajo. Entonces me acuerdo de eso todavía. Y bien, esa caja de cristal que tuvimos que sacar en los parasoles pues se caían, claro. Y que nunca se repusieron, por otro lado. Y que deberían hacerse. Y quedó así. Y que deberían hacerse. La verdad que deberían hacerse. Y que nada es tan difícil como parece. De hecho, la Facultad de Arquitectura de Córdoba en las últimas 2 gestiones
construyó miles de metros cuadrados de edificios, de laboratorios, de alojamientos para profesores. La Facultad de Arquitectura de La Plata construyó alrededor de 200.000 metros cuadrados. Bueno. Claro, podemos discutir que los construyeron en el bosque y bueno, ese es otro tema para debate. No. Y es terreno nacional, o sea que el Colegio de Arquitectos no puede ni opinar. Pero me refiero a que nuestra facultad, sí, sigue sin internet, digo. Y nuestra facultad sigue sin internet, con lo cual el potencial sigue siendo un edificio contra el río. El potencial de modificar, pero de raíz, lo que tenemos, para mí tiene que ver con una buena gestión y una buena decisión política que esperemos asome en breve. Va a haber elecciones ahora, creo, de graduados. Va a haber elecciones de graduados y profesores. En octubre, sí. Sí, se juega todo. Esperemos esperemos que tengamos mejores tiempos. ¿No te quedó nada en el tintero? Agradecerte a vos la invitación, saludar en nuestro nombre común a todas las arquitectas y a todos los arquitectos en el día. Y en función de la invitación que me habías hecho y que me honra tanto, de verdad, cada vez que vengo. Es un placer hablar contigo. Tratar de poner en la mesa, más que venir a hablar de las obras, del estudio, que otro día por ahí podemos hacerlo, me parecía importante poner en la mesa el contexto que estábamos viviendo, los desafíos que tenemos como arquitectos y de algún modo el lugar que nos da origen académico. De hecho, media vida mía, que va entre el estudio a la mitad y la academia a la mitad, vida mía va en eso, que es la facultad, y que son todas las oportunidades y los pendientes que tenemos como colectivo para definitivamente transformarla. Así que nada, feliz de haber compartido este tiempo acá con vos. Bien, yo quiero hacer una especie, se lo voy a hacer para los que están allá. Hoy algunos que están acostumbrados a mirar la planta, la fachada, o que están hablando o que mirar cómo resolvió esto, cómo resolvió aquello. Hoy tuvimos un programa de arquitectura donde tratamos un tema muy grave, que es la creatividad. Y está en crisis la creatividad. Y está en crisis atreverse a pensar, está en crisis cambiar las cosas. Y las cosas en este virus que ha sometido a un gigante militar, porque lo ha sometido, que lamentablemente en un país como que yo adoro, que es Brasil, la cantidad de muertos que tiene es aterrador, y no es hacer una competencia, son toda gente fallecida, las nuestras, las de ellos, la que este virus nos ha puesto, en algunos casos miran como una estadística el problema, y son familiares, gente, yo tengo amigos que no están. Entonces digo, a ver, lo que Marcelo nos trajo es una mirada muy distinta, nos llevó a un plano muy acá. El tema es dónde me quiero parar para mirar esto. Si me quiero parar en el trámite municipal, evidentemente esto no me interesa. Ahora, si me quiero parar en un individuo que vive en una sociedad en la cual me desarrollo, vivo y actúo, y quiero saber hacia dónde va este país, evidentemente la creatividad, los arquitectos y toda persona que tenga capacidad de creatividad es absolutamente vital y necesaria. Esto de pensar la geopolítica, yo me reía cuando estaba escuchándolo hablar, dije, bueno, viene a conversar de arquitectura y tengo una charla de geopolítica, bien, sumamente interesante. Bueno, veamos qué pasa con esto. Tampoco podemos hacer departamentos de 20 metros cuadrados con un baño sin bañera para decir porque de esa manera es más barato y la gente puede comprarse una casa. Esto es una crueldad, es una nueva prisión para alguien. Yo tengo un amigo que hace 1 año y pico que está metido en esa porquería y que está prácticamente preso en un departamento de un monoambiente con una superficie que además no tiene balcón. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un tema que me gustaría desarrollar con vos en otra charla. Feliz.
Estamos con un... La ética. La ética cuando levantás el lápiz. Sí. Que esto sería como quiero cerrar este programa. ¿Cuál es la ética cuando uno levanta un lápiz y desarrolla algo donde va a habitar una persona? Gracias, Marcelo, por venir, querido. No. Bueno, y la semana que vos. viene, que es el 8, tengo estos jóvenes arquitectos, hoy ya al lado mío, todos jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, así es la vida. Así es la vida. Que es Gustavo Barcia y Santiago Cordeiro, la vienen rompiendo. Vamos a charlar con ellos un rato largo sobre sus obras, sobre su arquitectura, sobre su mirada de las cosas. Bueno, va a ser un placer de tener dos pibes, 50, más o menos, están los dos ahí, y bien, jóvenes arquitectos, que me encanta abrir este lugar para que los jóvenes también expongan qué están haciendo. Dale. Hay que correr el lugar de la comodidad del centro del plato hacia el borde, ¿no? El desafío que tenemos. Sí, y también reconocer, yo tengo una columna que me hace un amigo mío, que es Jorge Lema, y dije, empezame a recorrer el espinel de los que tenemos que honrar. Está bien. Porque también es cierto que se olvidan de quienes estuvieron antes. Y también después de estos muchachos, que son Santiago Cordeiro y Gustavo Barcia, viene un programa muy especial dedicado a Carmen Córdoba, a la negra, a Loam. Y el otro día me manda un mensaje, y lo saludo acá, Jujo Solsona, agradeciéndome que le diera un espacio para recordar a Carmen Córdoba, gran decana de la facultad, que nunca llegó a ser profesora titular porque el techo de cristal de la facultad no dice de alguna manera que las mujeres no pueden ser profesoras de diseño. Otro desafío. Otro desafío para hablar. Otro desafío, el 50-50. Bueno, en el Distrito 4 tenemos la mitad de la conducción, son todas mujeres. Otro desafío. O sea, nosotros no tenemos ese inconveniente. Otro desafío a la facu que viene. Pero, otro desafío. Y hoy, hablando del techo de cristal, un cariño que me mandó un saludo, Marivive Sonías, que la quiero mucho, otra gran arquitecta. Divina. Otra. La voy a recuperar para hacer otro programa con ella. Divina. Dale. Divina. Bueno, gracias, y gracias Jorge. Hoy tuviste poco trabajo. De hecho, no pasaron música a la mitad, como la otra vez. No, ya no, pues nos reclaman la propiedad intelectual y no la podemos pagar. Gracias por todo, hasta luego, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Espacio de Arquitectos, programa 75. No se olviden de suscribirse. ¿Te suscribiste? Sí. ¿Y apretaste la campanita? No sé si eso lo hice, pero feliz día a las arquitectas. Feliz día de arquitecto. La Carta de Atenas, 1 de julio, es el origen de este día, y después lo cambiaron a octubre, y como todos nos celebraban el 1 de octubre, se decidió crear el Día del Arquitecto Argentino, que es el 1 de julio. ¿Dale? Gracias a todos. Chao. Muchas gracias.